Artefacto. 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 Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches cuando escuchen este podcast en Artefacto. Y bueno, pues ya estamos aquí de regreso, amigos, en el podcast del mes, porque recuerden que grabamos una vez al mes este podcast, en el cual pues lo hacemos cada fin de semana de cada mes. Y recuerden que estamos también en todas las plataformas de Spotify, en Apple Music, Google Music. Todas estas plataformas nos pueden encontrar ahí como Artefacto Podcasts. Y bueno, el tema principal en nuestro caso es hablar de arte en general, todo lo que pueda conllevar esta gran situación del arte, hermano. Y como siempre, aquí en cada programa, nuestro amigo y colaborador Alejandro Teupli. Hermano, ¿cómo estás? Carnalito, maravilloso. Lástima, iba a estar con nosotros Zafri, ¿no? Sí, que ya es parte del equipo. Pero bueno, por algunas cuestiones de los avatares de la cotidianidad no puedo estar, pero bueno. Ya estará en la siguiente, seguramente, ¿no? Y el fondo musical es parte del urbanismo también, creo yo, ¿no? Claro, inevitable urbanismo, ¿no? Inevitable urbanismo, sí, hermano. Qué gusto, mi estimado. Bueno, miren, vamos a iniciar con la segunda parte de nuestro programa, que es el arte pop. Pero bueno, quiero hacer una introducción, una introducción, así es. Estamos escuchando en este programa la música, ya que cambié un poquito lo que es el house y lo que venimos escuchando en cada programa. Ahora vamos a cambiar con lo que se llama el trip hop jazz trip hop, que son los productores, una nueva tendencia que se está haciendo, que se llama trip hop jazz, en el cual pues amplían, o sea, no son músicos los productores que estamos escuchando, pero son gente melómana que es de buen gusto y con sus máquinas hacen unos amplios, y lo que estamos escuchando es increíble. No sé si te esté gustando este fondo musical. A mí me parece fantástico. Y la otra cuestión también es que ya lo que escuchamos es una cosa. A mí me puede gustar. Ahora, pues tú dinos de qué va la cuestión. Bien. ¿Cuál es el asunto con claro, eso, ¿no? Quiero compartirles que se llama Lord Finesse. Lord Finesse es una persona de color que es de Nueva York. Buenísimo, un afroamericano que es también jazzista, pianista, pero también hace estos juegos con las computadoras, con los samples, con los Akai y todo ese hardware que hacen en la época, digamos, de los 80s, 90s, con esos grupos de MC y toda esa situación que tenían esa envergadura de la construcción de la música negra, del rap. Sí. Pero que querían buscar la identidad de la cultura negra, la justicia y todo eso, ya sabes, ¿no? Todos esos justicialistas de la época. Vamos, es que también la perspectiva de en algún momento la opresión, la discriminación y todo lo que vivieron en muchos aspectos, sobre todo siendo migrantes en algún punto, que sabemos desde esta perspectiva de la esclavitud, y sobre todo ahorita en el sur, desde el sur, claro, de Estados Unidos, ¿no? Y ahorita con Martin Luther King, ellos hacen mucho eso en ese tipo de rap que se hacían a finales de los 80s y finales de los 90s, que era esos samples que ponían de Martin Luther King, por ejemplo. Que era de protesta de alguna manera, ¿no? Y ese era el buen rap, esa era una buena música negra. Estamos hablando de Public Enemy, sí, claro. A todos esos grandes, ¿no? Pero ahorita está una nueva generación que le llaman trip hop jazz instrumental. A lo mejor hay un pequeños samplers vocales, pero realmente la música es
jazz. Estamos hablando samplers que son de, no sé, Charlie Parker, Claro. Wisin y todos ellos. Pero bueno, quiero decirles que esta música que estamos escuchando. Y se llama, es buenísimo, se llama este otro proyecto que se llama Jovi. Todos son neoyorquinos, para empezar, o sea, no son europeos. Boat Milk. Eso, vamos a estar hablando con este fondo musical acerca de todo este programa que es el arte pop. Oye, yo haría una pequeña acotación aquí con respecto a la perspectiva de la música, de que si bien formalmente el pop nace en Inglaterra, ¿no?, en los años 60 y se traslada a Estados Unidos y a fin de cuentas ahí se amplifica, podríamos decir que desde la perspectiva musical el arte pop en ciertos aspectos, claro, con lo que significa Estados Unidos en algún momento para Occidente y obviamente también para países como México, que estamos en América Latina, hay una cuestión ahí tremendamente peculiar, que es precisamente esta perspectiva del blues, ¿no? Claro. Que es una música que surge de la negritud, de la perspectiva, ¿no? De estos grupos que están en el sur de Estados Unidos. Vaya, el que nos llega a la cabeza siempre y primero es Nueva Orleans, ¿no? Claro. Y de cómo eso empieza a generar una perspectiva desde la gente que tiene cosas que decir o que tiene cosas que quejarse o que sufrir, ¿no? Y entonces en algún punto también atendemos a que esta base, por ejemplo, del blues, ¿no?, y después el jazz, generan el rock, por ejemplo. Sí, o el rock and roll, y de ahí todo lo que se deriva de eso. Y en el ¿no? programa anterior de Arte Pop, el de la primera parte, recuerden que vamos a escuchar este Arte Pop número 1, que fue el mes pasado. Pues estábamos hablando exactamente de eso, de que las influencias negras en Estados Unidos, pues también se las robaban los blancos, ¿no? Me atrevo a decir como Elvis Presley, esos bailes y esos pasos. Elvis Presley no fue jamás racista, al contrario, tenía muchas amistades negras en su juventud, que era una persona muy precaria, su familia y toda esa historia que tenían, pero aprendió mucho de la cultura negra. Del gospel, ¿no? Del por gospel, ejemplo. de esos cantos que eran estamos hablando de esos de cultivos, los cultivos de algodón. Ajá, que, claro. que hacían esos golpes de añoranza y de pues la injusticia. ¿Qué tenía nada más? Pues era el cantar, ¿no? Claro. Entonces, pero todo eso se fusionó la vez pasada, y eso estuvo increíble lo que platicábamos la vez pasada en el primer programa de Arte Pop 1, que fue que los americanos perfeccionaron todo eso y lo monetizaron perfectamente. De la invasión musical de los 60s, la invasión británica, dijeron, uy, esto sí pega, ¿no? Ahí nacen las industrias. Y también, ¿no? La música como una industria, o el claro, cine como una industria, claro, ¿no? claro. Y el arte, por supuesto, también, Claro. ahora que es una industria, ¿no? Así es, pero bueno, amigos, recuerden que cada fin de mes me atrasé un poquito este mes, bueno, ya estamos ya casi, más o menos estamos a tiempo, pero antes que empecemos ya con el tema, mi estimado Alex, quería compartirles que, bueno, hace unas semanas estuve en Galicia, exactamente en el pueblo que se llama es una parte de lo que es Galicia, en el cual hacen un festival muy, muy, muy increíble. Yo no lo conocía, me había comentado, mi hermana vive allá y su marido también, pero es un festival en el cual es rock con gaitas, tanto las gallegas como en las gaitas que están en Londres. Realmente recuerden que estamos en esa parte de la transfusión y cultural. Pues imagínate, Galicia, Lugo, toda esa parte. Y geográficamente cercana, ¿no? A toda esta influencia que llegó del otro lado, ¿no? Así es. Lo que ahora podemos llamar Reino Unido, desde la perspectiva de los irlandeses y los ingleses y tal. Claro. ¿no? Y el manejo el manejo de lo que es la gaita, el cual. Entonces, hay una historia muy bonita ahí que estuve ahí presente en este festival de Gardiñas, que está a. No sé, yo digo que de Galicia está como a 2 horas más o menos por ahí. En Coruña son como unas 3 horas más o menos. Por azares del destino estuve ahí en ese festival y estuvo increíble. Es rock totalmente. Y la historia que les voy a contar así en ixo facto, maestro,
Es que en los años 60, 70 llegó un sacerdote, digamos que de esa línea totalmente revolucionaria, que son, digamos, como los jesuitas, un jesuita, pero realmente muy bien, el que él dijo, pues a mí me gusta el rock. Me gusta mucho lo que es el arte, la unión familiar con el arte y todo lo que tenga que ver, ¿no? Se fue formando este festival de Gardiñas, 60, creo que 70, principios de los 70, 80, 90, y pues poco a poco se fue haciendo este festival grandísimo con la esencia del que es rock, imagínate esa fusión rock con música gallega y con grupos también que vienen de Inglaterra. Les queda que a una hora en avión, están del otro lado del Atlántico, no sé cómo se llama ese que le divide entre lo que es Galicia y Londres, está muy poquito, ¿no? Entonces hay mucha influencia de lo que es la música de gaita. Y fue increíble, ¿eh? Y la historia está muy bonita porque pues él es un sacerdote que a estos tiempos que yo lo conocí, que fui apenas por allá, pues ya nos escucha muy bien y es una persona muy grande, pero inició ese tipo de festival que ahora, imagínate esto, o sea, para mí fue totalmente increíble que la iglesia donde empezó él, su comunidad católica, católica, se pasaba con grupos de rock en los 70s, 80s, 90s, y ahorita se sigue haciendo ese festival. Pero ¿qué crees? Ya es muy grande este festival. O sea, digamos que lo que hace este sacerdote es tener pues lo que cualquier digamos dirigente católico o dirigente espiritual, que es aceptación, ¿no? Aceptación. Entonces en este festival hay la comunidad, diversidad sexual, también existe lo que es también pues, el consumo de, ya sabes, todo, bla, 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 pero siempre con un tema de aceptación y inclusión. Oye, casi en principio de cuentas se convierte en una especie de protestante, ¿no? Pero es que él fue protestante. Imagínate todavía en esa parte de Franco, pero fíjate que Franco no estuvo por ahí tanto, porque no le importaba esos pueblitos que cuestiones estaban geográficas ahí. Que a fin de cuentas era terminan creciendo no completamente desligados al centrismo. Así ¿no? es. Que puede haber en algún punto en algunas visiones políticas. No le importaba a Franco, no, Franco le importaba todo lo que era el centro de España, todo lo que eran las ciudades, pero pues en este lugar no. Y créeme que Galicia es muy aparte, punto y aparte, es otro lugar, es el pulmón de España, muchos bosques, la gente es muy letrada, la gente es, no es porque yo quiera desproticar o algo así, o diferenciar de una forma muy, ¿cómo te explicaré? Muy formal, ¿no? A lo mejor yo como perspectiva sí vi lo que vi y lo puedo decir. Claro. Como que estuve yo fuera. Entonces, esos festivales se me hizo una apertura general de un sacerdote, pues no sé si hace jesuita, pero creo que... Bueno, pero tiene tintes, de pronto, en algún punto que comentamos algunas cosas, hasta raíces franciscanas, ¿no? Yo creo que sí, como San Francisco de Asís y todos esos de la iglesia incómodos de los franciscanos a la iglesia católica, ¿no? Claro. Pero fue una experiencia muy bonita. La gente que quiera buscar más algo, busquen Bardiñas, Galicia, hizo unos conciertos increíbles. Que ahora resulta que ya sabes, la mercadotecnia, la cerveza Stella, pues ya son infraestructuras muy grandes, pero pues mi hermana es cantante de óperas, no sé si algunos lo han comentado. Claro, sí. En cada año, pues mi hermana pues, vive ahí como a media hora más o menos, y cada año este sacerdote invita a mi hermana a cantar el Ave María de Schubert. Pues este año yo estuve ahí y había un sintetizador, un teclado, y pues la acompañé, ¿no? Entonces que habría que poner los links de todas estas cuestiones y presentaciones para la banda que nos escucha, ¿no? Que nos ve y tal. Claro, pero a mí el punto, lo que me gustaría platicar es como esa inclusión tan grande de este sacerdote. No tengo el nombre aquí, pero no lo voy a decir porque pues no lo tengo aquí en la mano, pero sí lo que viví fue increíble. Por eso hago esta pequeña intromisión, ¿no? Acerca de lo que viví ahí. Y pues me atrevo a decir que también este es un arte pop.
religioso. No eran conciertos de rock de esos rock cristiano, pero no, eso es otra cosa, no nada que ver, porque de hecho ahorita en los eventos pues son casi terrenos muy grandes en el cual pues llegan la gente que gusta de las gaitas, gaita con rock, todo este tipo de cosas, y es de viernes a domingo, y hacen campamentos. Obviamente ahí todo es tolerancia, ¿no? O sea, y por lo que veo van en bermudas, no en faldas escocesas, por ejemplo, ¿no? Fíjate que bueno, o si te encuentras así gaitistas. Sí, lo que pasa es que ahí en esa parte pues hay mucha gente que tienen las dos esas dos razas, ¿no? O sea, porque están muy muy cerca, ¿no? Es influencias culturales, o sea, que, exactamente, ¿no? En lo musical. Entonces les quise compartir, amigos, esta vivencia, que busquen en YouTube Pardiñas Festival, y es una cosa increíble. Y bueno, pues van a querer ir, ¿no? O sea, se les va a antojar ir, estar ahí, ¿no? Es un fin de semana, y es aproximadamente la primera semana de agosto. Uh-huh. Entonces, yo llegué para ir por el 2. Verano, calorcito. Sí, y la verdad es que es una cosa increíble. Ya sabes, llega Televisión Española, llegando hasta la BBC. Alguna vez yo vi una cámara por ahí. Es un festival muy importante. Sí. Pero lo que te iba a contar, y ya para terminar esta intromisión, es de que pues el sacerdote ya no escucha, ya está grande, ¿no? Pero siempre le gustó el jazz, el rock, cuando quiso hacer estos tipos de festivales comunitarios a la familia. Eso es el punto, ¿no? Ahorita ya con la situación ya de que hay más apertura, pues él también deja que pues haya apertura sexual, apertura también de las cuestiones de no puedo decir, pero pues sí, también apertura también de las sustancias X, ¿no? Pero desde una perspectiva, creo yo, de convivencia sana. Sana, exactamente, ¿no? Claro. Sin estigmatizar una cosa u otra, ¿no? No, una cosa increíble. Porque no hay violencia ahí, no, para nada. Es un sentido de convivencia. De convivencia que sí empezó como una cuestión familiar, y de gente que son artistas plásticos, músicos y demás, que es sacerdote, pues me atrevo a decir que sí está haciendo lo que Jesús, si fuera Jesús hippie, ¿no? El comunista o lo que tú quieras, o por lo menos tener una apertura más grande, ¿no? Pero bueno, pues eso les quería compartir, amigos. Y bueno, pues ahora sí, nos metemos al tema. Bueno, perdón, estamos ahorita, nos estamos inscribiendo en cámara. Me lo traje de allá de Galicia. Esta gran bebida, Terras Celtas, es el aguardiente de allá de lo que es de Coruña y todo eso. Está increíble. Aquí lo estamos degustando. Una bebida casi milenaria, podríamos decir. Sí, por supuesto. Me estaba contando que era el mozo de la uva, una cosa así, en el cual pues imagínate las dos en Londres, Inglaterra y Coruña, que están cerquita, y toda esa parte, pues es una fusión, ¿no? Como también en México. Todos tenemos un aguardiente en todas partes. Ellos se lo tomaban en los desayunos antes de ir a trabajar en el campo. Se lo tomaban después del desayuno como un tipo de desempance y todo demás. Pero bueno, les quise compartir. Se llama esto, tienen oportunidad, tienen de ir, es Terras Celtas. Esto es lo más tradicional de allá, porque también hay de bebida, también lo que se le llama de café, ya esas infusiones. Pero este es el original de las Terras Celtas, es el orujo, el famoso orujo de allá. Oye, y esto, por ejemplo, se puede conseguir, lo venden, lo comercializan a nivel más industrial, así como en internet o tal, y voy a contactarme, lo voy a pedir por alguna plataforma o algo así. Mira, para la gente que esté. No lo he visto, sinceramente ahorita vengo llegando, no he visto si a lo mejor, pon tú que a lo mejor sí, pero pues no sé si lo industrialicen ya, una cuestión ya más mundial. Obviamente si lo traen de allá y lo piden por Amazon, no sé. Ya para cuestiones de exportación y tal, desde la Sí, región, ¿no? a lo mejor podría ser. De hecho, este es el más carito de estos, porque digamos que tiene una fermentación de mucho tiempo, ¿no? Pero la verdad es que está muy exquisito que se parece, estamos hablando del buque de esa bebida, como que tiene 3 tiempos, siento yo, ¿no? Pues de alguna manera, ¿no? Sí, o sea, entre el aguardiente, entre un poco cierto sentido mezcaloso y cierto aspecto anisoso, precisamente a lo mejor por este dulzor que pueden llegar a generar, ¿no? Sí. Con respecto a la uva, pero es aparte suave, porque no es, o sea, como ciertos aguardientes que se pueden dar, por ejemplo, en México, que se producen en varias regiones en México, que son muy fuertes, ¿no? Sí, son muy agresivos, sí. El aguardiente de caña en ciertos lugares es tremendamente fuerte, ¿no? Así es, pero bueno, después de la intromisión, hermano, pues bueno, Arte Pop, segunda parte, carnalito. Pues a ver, recordemos esta perspectiva que veníamos dilucidando la vez pasada. ¿Cómo es que en algún punto esta
cuestión del pop, ¿no? Desde el arte, e incluso porque a fin de cuentas el arte es parte de la cultura, y en ese sentido, este sentido cultural del pop que atiende a lo popular se disgrega por el mundo, cuando menos en Occidente, e incluso me atrevería a decir, porque Occidente también occidentaliza algunas regiones de Oriente, ¿no? Pensemos en Japón, ¿no? O en algún punto también estas perspectivas que se pueden dar en China con el asunto que podemos decir, bueno, en China que hay pues una especie de capitalismo autoritario, ¿no? Que tiene que ver con un sistema político y tal, pero las relaciones de las transacciones, la parte de cómo vive la gente, ¿no? En lo cotidiano, pues no es tan distinto a lo que podemos vivir en ciertos aspectos en algunos países, por ejemplo, como México, o la mayoría de los países en América Latina, y pues obviamente, desde luego, Estados Unidos y otras partes en Europa y tal. O sea, esta perspectiva de la globalización, que yo creo que es una de las cosas que más ha unido y generado cierta empatía. ¿En qué sentido? En el aspecto de las formas de vida de la gente. Cómo tenemos cosas en común viviendo de cierta manera con tradiciones y perspectivas de identidad tal vez distintas, depende de la región geográfica, pero que hemos, digamos, atendido a comprendernos un poco más y a tener ciertas perspectivas más o menos que nos llegan a no a igualar en los aspectos culturales, pero sí como a generar un cierto estándar de perspectivas y formas de vida y de actuar en lo cotidiano, ¿no? Así es. Algo que escuché recientemente y que tiene mucho sentido. ¿Cuál es la condición natural del ser humano? La pobreza. ¿Qué significa la pobreza? Pues no tener nada, ¿no? En algún punto estos primeros asentamientos o primeros grupos humanos que empiezan literalmente a luchar contra las inclemencias del tiempo, contra la escasez de muchas cosas, e incluso sin siquiera tener un lenguaje completamente establecido, en algún punto, ¿no? Empezamos a generar cosas que nos dan otra perspectiva de la vida como habitantes del mundo y de la naturaleza, ¿no? Y en algún punto, esto que ahora podemos entender como pobreza o riqueza, se ha generado después de esa condición primitiva de los seres humanos, ¿no? Entonces podemos decir que la condición natural de los seres humanos es, de entrada, estando, digamos, en el mundo, de pobreza. Y que, o sea, y entonces, pues por eso decimos, bueno, ahora la riqueza es quien tiene más, quien ha generado tal, pero sí, pero eso nació, o sea, esta situación de generar riqueza, pues tal vez nace con la agricultura, antes de la agricultura. Nace mucho con la injusticia. Claro, pero en algún punto también estas cuestiones abstractas, ¿no? Como conceptos de la justicia, empiezan a generarse mucho tiempo después, ¿no? Con estas interrelaciones, ¿no? De los seres humanos, que empezamos a buscar mejores formas de vivir en el mundo, ¿no? Claro. O sea, no solamente de, bueno, pues ya casé, ya comí. En algún punto a lo mejor es esta cuestión de, bueno, los animales se convierten, o hay que aprovecharlos, y me tapo para el frío, o tengo una casita de palos para poder en algún punto estar mejor, ¿no? Tener un resguardo, una guarida, ya no son las cavernas, ¿no? Ya no son tal, ahora las podemos ir haciendo, y ahí empiezan una serie de cosas también que tienen que ver con estas perspectivas arquitectónicas, generar ciudades que ya tiene que ver con la perspectiva civilizatoria, ¿no? Claro. Y entonces empezamos a vivir de una manera posiblemente mejor en el mundo, ¿no? Y fíjate que híjolas, es que es tremendo lo que voy a decir. No sé si puedas compartir en la cuestión musical, en mi caso, no en lo pictórico, sino en lo musical, que desgraciadamente de la miseria, de la miseria, como tú dices, del no tener comer, o situaciones de injusticia, de sobrevivir solamente, ¿no? de injusticia en general a un ser humano, sale lo mejor de las personas. Y me refiero no solo a lo mejor, sino también la situación de sacar
el ser la innovación. Dentro de la miseria puede salir la innovación. Y estoy hablando en la cuestión de la música, lo musical, del sonido negro, en mi caso muy personal, ¿no? En la cuestión de la música, pues esos cantos que platicamos hace un rato, de los campos de cultivo, de los gospels y todo eso, pues hicieron unas armonías que no se habían escuchado en Estados Unidos jamás, ¿no? Pero esa como que esencia de la miseria te hace sacar innovador y te hace sacar situaciones nuevas. Digo, no debería de ser así a lo mejor, pero a lo mejor el no tener te saca a hacer cosas nuevas. Bueno, es que aquí la cuestión es tiene, o sea, eso lo empezamos a construir como desde una perspectiva cultural, cuando empezamos a generar estas cuestiones en donde ya teníamos cubierto nuestro modo de subsistencia, que era el alimento, ¿no? Primero desde la casa llega la agricultura, inventamos la agricultura y después empezamos a construir civilizaciones que atienden, precisamente depende de la perspectiva geográfica o de ciertas necesidades de grupos humanos, de la cultura, ¿no? Cultura que te identifica, ¿no? Claro. Y empezamos a construir también, o empezamos a hacer modos de comunicarnos más complejos. Y obviamente eso nos lleva a entendernos mejor, a generar una especie de necesidad colaborativa para que la mayoría trabaje por un fin. ¿Cuál es el fin? El bienestar común, ¿no? En principio de cuentas. Sí, ya claro. Cuando hablamos de la perspectiva de la cultura pop, que tiene que ver con una cuestión ya completamente establecida en un devenir tremendo a nivel de construcciones civilizatorias, es otra cosa, porque a fin de cuentas ya ahí hay un punto de partida, hay cosas hechas, hay una escalera construida, ¿no? No, obviamente no empieza de la nada. Empezamos de la nada en algún punto, sí, pero cuando llegamos a esta cuestión de la cultura pop e incluso de ciertos aspectos que desde luego potencializa, por ejemplo, el fenómeno de la globalización, empezamos a compartir más cosas, a tener más cosas en común, más allá de lo biológico o más allá de la especie sobreviviendo, ¿no? Entonces, en ese punto, la perspectiva cultural empieza a cambiar. Claro, hay un montón de procesos que tampoco vamos a estar abordando acá de una manera, pues digamos, un poco más profunda, pero sí este sentido de cómo atendemos a que llegamos a tal punto en el que como punto de partida, y como punto no solamente de partida, sino porque el punto de partida fue mucho antes, cómo empezamos a seguir construyendo esta nueva escalera. O sea, cómo nos empezamos a entender de formas distintas para intentar mejorar nuestra situación en el mundo, ¿no? Claro. Pues sí, son procesos de la colectividad humana, ¿no? Son procesos de la colectividad. Y pues bueno, vamos a esta parte. Hablamos en el pop, digamos, del pop de los años 60, 70, ¿no? Uh-huh. Tenemos un invitado que también no pudo venir, no pude poner en contacto con él, me dijo que no podía, cuestiones laborales, pero maestro Fernando Portillo, bueno, tenemos un espacio para ti, hablando de los Beatles, por ejemplo. Un saludo a Portillo, a Fernando Portillo, sí, claro. Sí. Y bueno, vamos a la parte del arte pop de los 80s, del glam, de toda esa parte hasta nuestra época. Ya nos vamos a pasar a esa parte del arte pop. ¿Qué pasó? Voy a poner el tema ahorita, hermano. Uh-huh. Antes lo que era, por ejemplo, bandas muy, muy icónicas, no estoy hablando, no sé, grupos pues, que hacían buenas producciones. Creo que estamos del rock. Tú sabías que en los 80s salía un grupo Duran Duran, Queen, no sé, Def Leppard, todo eso. Uh-huh. ¿Sabías que era un grupo de gente que hacía buena música? Estoy hablando de los 80s, ¿no? Sí. Después vamos a los 90s con el grunge, estoy hablando de la cuestión comercial, la cuestión MTV, ¿no? Sí. Aparte de allá abajo hay muchas precisamente situaciones. La cuestión que tiene que ver con este aspecto de la distribución para las masas. Así es. Pero ¿qué pasó? Y te voy a decir porque lo vivimos. ¿Qué pasó con esa música? Pues era contestataria, ¿no? Por ejemplo, Rage Against the Machine, todas estas bandas de rock, perdón, de rap también, Public Enemy, todos ellos que hacían pues música contestataria, pero muy buena música, producciones muy buenas. ¿Qué pasa cuando MTV volteó esa tortilla y empezó a sacar
esos grupos de pop que estaban alternos pero no eran tan famosos. En el 2000, 2001, 2002, cuando empezó también el boom del pop, en la situación, por ejemplo, a Britney Spears y todo ese rollo, MTV se fue más a esa situación del pop y ya lo demás, el rock que se escuchaba. Estoy hablando de la plataforma totalmente comercial. Pues ya dejó de patrocinar, entre comillas, ese tipo de música, ya se volvió totalmente pop, ¿no? Desde el 2000 hasta en la actualidad, creo que ya MTV ya no siquiera saca videos, o sea, ya tiene canales subalternos, ¿no? Que es MTV Classics y demás, ¿no? De música, pero ya ahorita ya son puros reality shows y demás, ¿no? ¿Cuál fue el quiebre? ¿Es la gente lo que pedía ver algo más a partir de Britney Spears? Habló Britney Spears porque Britney Spears cuando llegó, pues fue un casi parecía revolucionario en ciertos aspectos. Revolucionario, ¿no? Del pop, pero pop, perdón por el término, pero feo, ¿no? Porque Madonna todavía seguía en boga en esa época. Yo ¿no? pensaría que más que feo, ligero. Porque está muy bien hecho, o sea, las producciones que tú ves de ese tipo de pop están tremendamente producidas, Así gastan un montón de lana, o se gastaron un montón de lana en hacer esas cosas, pero es más ligero en su discurso. Así es. ¿No? Digamos que les dio, digamos que MTV se dio cuenta que a lo mejor la cultura del internet, que ya estaba más en boga en el principio del 2000, gente ya podía tener internet, que a lo mejor no les diera tiempo de pensar un poquito más en cuestión de las armonías de un grupo de rock. A nivel de la complejidad musical hablas tú. Así es, sentido, sí, ¿no? totalmente técnico. ¿Qué pasó con este quiebre de MTV? Pues mira, a fin de cuentas el pop también empieza a reflejar el momento, el sentido cultural, esta perspectiva en donde de pronto creo que estamos más cómodos que antes. Entre más confort, menos perspectivas de protestar o de generar discursos que vayan más allá de una cuestión del vulgar entretenimiento, digamos. Es algo natural en esa perspectiva evolutiva. ¿A qué me refiero con esto? A que en algún momento, entre más injusticias haya, cuando empezamos a entender lo que era un sentido de la desigualdad y cosas por el estilo, porque eso pues a lo mejor no ha sido una constante desde la perspectiva evolutiva del ser humano. En algún punto dices, bueno, ya tenemos internet, tenemos un refri en nuestra casa, tenemos luz eléctrica y comodidades de cierta manera, claro, para la mayoría o para un estándar, digamos, social. En ese punto lo que se busca es entretener, y ya no hay una necesidad fehaciente, por ejemplo, el sentido del marxismo, ¿no? Darle a la clase proletaria esta voz que en algún momento tiene que ver con revoluciones, con que la clase proletaria, que es la que trabaja, empiece a adueñarse, por ejemplo, de los medios de producción. Claro. Pero en el momento en que, digamos, el obrero, que es la figura de alguna manera en la que gira el sentido marxista en ciertos aspectos, empieza a tener, digamos, una mejor calidad de vida, más ingresos y demás. El obrero ya se olvida de seguir en la revolución, en estos movimientos de protesta y tal. ¿Por qué? Porque pues ahora, hoy en día, a los obreros en ciertos lugares, en ciertas ciudades como esta, como en muchas partes del mundo, lo que está pensando es pues ver a dónde se va de vacaciones el próximo año, o si puede cambiar el auto, por ejemplo. Claro. O sea, ya no hay esta necesidad de estamos explotados, apenas podemos comer con lo que nos están pagando y cosas por el estilo. Y entonces pues ya eso se diversifica en otras ramas, ¿no? De ciertos núcleos sociales que están o que siguen estando desprotegidos. Así es. Entonces, esa parte es fundamental. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente que estamos homogeneizados a través de la globalización, estamos mejor que antes. Así tenemos es. Más comunidades, tenemos otra y sobre todo tenemos información en boga y en la palma de la mano. Ya que con esta madre
ya puedes tú ya ver cualquier situación de lo que está pasando. Obviamente tenemos ahí esa sombra, ¿no? De, por ejemplo, el peor instrumento de información es X, o lo que era Twitter, ¿no? Mira, por ejemplo, ¿por qué la gente ha dejado de leer? Bueno, que en algún punto desde la literatura y tal, o sea, porque si te vas a la Edad Media, pues la gente ni siquiera sabía leer. Hoy en día llegamos a un punto, bueno, desde una perspectiva un poco añeja de la modernidad, que se puede más o menos situar en, por ejemplo, el Renacimiento, y ya después todo lo que sucedió a través de toda esta revolución cultural humana, el antropocentrismo y tal, llega un punto de confort en que la gente dice, bueno, hoy en día pensemos en lo siguiente. Okay. La historia ya no se escribe desde una posición presente hacia el pasado. La historia se está escribiendo, y no solamente se escribe, eso ya fue, se registra en tiempo real. Así es. ¿No? Así eso es algo que... Eso es una... Sí, claro. Dijera Marshall McLuhan, el medio es el mensaje, nos cambia la sensibilidad. O sea, hoy en día... ok, me puedo enterar de ciertas cosas, pero incluso a través de muchas perspectivas de nuevas redes de comunicación, empezamos a ver que lo que hemos leído en libros, por ejemplo, de historia, en la escuela, ¿no? Desde la primaria y tal, resulta que no son como nos las habían contado, porque hay más datos, hay más investigación al respecto, y podemos empezar a cuestionar o incluso a descalificar ciertos aspectos que nos habían dicho que eran así, claro, ¿no? claro. Exactamente. Claro. Y entonces, en ese sentido, bueno, ahora la gente se quiere informar, ya no necesitas leer tanto, aunque siempre es importante, sí, claro, porque es el devenir histórico, enterarte de qué sucedió pues antes, sí, para que tú estés como estés ahora, sí, o para claro, que estemos como estemos ahora. Quieres conocer que tu futuro o tu presente del pasado. Claro, sí. pero en algún punto ahorita, como te digo, la historia ya no se escribe, se registra en tiempo real a través de los videos, a través de plataformas, de redes sociales y tal, ¿no? O sea, imagínate tú un libro de historia en unos 50 años. Que te diga, no, es que en algún punto Donald Trump fue objeto de un ataque, un intento de asesinato, lo que sea. Dices, güey, pues ya está el video ahí. Claro. ¿Para qué me lo cuentas si lo puedo ver en ti? O sea, eso fue lo que pasó registrado. Ya no es una representación o una interpretación histórica a través de ciertas cosas que la gente decía en ese momento, que se tenían que escribir o interpretar en algún punto para llevarlos a un lenguaje escrito. Ah, no, ahí está el video, cabrón, ¿no? Así ya es. Dale lo que quieras. Ahorita lo que están diciendo es que posiblemente no fue un solo tirador, hubo más, pero todo eso ya lo hacemos con el registro, la evidencia que tenemos en constante en tiempo real. Así es. Y entonces empiezan a ver de que, a ver, según las situaciones, hay modelos ahí que hacen con cuestiones tecnológicas que dicen, bueno, ya hasta empiezan a generar una serie de perspectivas inmediatamente después de que pasó el asunto de, es que este cabrón se movió de tal forma y por eso no lo mataron, porque la bala, bala iba al ojo, no a la oreja. Oye, pero ¿no? espérame tantito, no, espérate. La vez pasada también lo comenté, no sé si recuerdes, que en el cual, pues ya sabes, toda la... ¿cómo se le llama cuando esa manía o esa de un grupo de gente que pues se vuelve fanática con obsesiones, obsesión política o manía política, que también es otro punto ahí. Sí. Pusieron a Trump que lo cuidó un ángel. No, hombre, no. Bueno, es que ahí está la otra parte, en esta perspectiva de otro grupo que está completamente ligado a sus emociones y sus creencias. Las emociones y las creencias. ¿Es fanatismo, ¿no, hermano? Fanatismo, cuando el fanatismo es ciego, y el fanatismo es de las masas. Porque cuando, o sea, y ese término de masas, ya lo habíamos en algún momento comentado, sí, claro, las masas no piensan, las masas reaccionan a través de sus emociones. Upa. Así. Upa. ¿No? Upa. Entonces, pero cuando llega esta perspectiva de, por ejemplo, el pensamiento crítico, que tiene que ver con asumir tus posibilidades de pensar y de ver el mundo desde la individualidad, claro, sin perder la perspectiva colectiva, entonces es donde las cosas para ciertos grupos de poder ya no son tan redituables, ¿no? O sea, las masas son padrísimas porque a fin de cuentas se moldean y a fin de cuentas hay una especie de conciencia colectiva, ¿no? Que en algún momento ese concepto llega a Scheller, ¿no? Y dice, perdón, ¿no? A ver, ¿quién es Scheller? Scheller, un filósofo alemán, ¿no? Si no mal recuerdo, el siglo XIX, que dice, no, a ver, no hay una conciencia colectiva
colectiva hay conciencias individuales que se suman al colectivo. ¡Epa! ¿No? Entonces, en esa perspectiva de asumir tu responsabilidad e individualidad dentro de un grupo social, pero una responsabilidad en el sentido de estás existiendo, de qué forma, estar en el mundo con los otros conlleva a una perspectiva y una responsabilidad de lo que te toca hacer para que de alguna manera pues alcancemos un bienestar común o un bienestar para la mayoría, ¿no? Así Tiene es. que ver mucho con eso. Entonces, en el momento en que empezamos a generar este nuevo contacto con la realidad que se registra, como dijimos hace un momento, en tiempo real, entonces dices, bueno, por eso surgía esta parte de cómo serán los libros de historia en 50 años. Sí, no. Güey, o sea, los cronistas, ¿no? Que eran estos cuates que escribían las cosas, y los cronistas son una consecuencia de los escribanos en algún punto. Así es, en el medievo. Que claro, ¿no? Pero más antes del medievo eran los juglares. Claro, por supuesto, que cantaban o que de alguna manera pregonaban esta Lo que pasaba en los pueblos. Exacto. Que iban Y recorriendo. eso se podía, a nivel de ese tipo de digamos, de manifestaciones, ir alterando. Le podían añadir alguna cosa. Es como los corridos mexicanos, ¿no? Que de pronto hay este fulano personaje y tal, y lo vuelven un héroe en ciertos aspectos, pero resulta que lo empiezan también a idealizar, y los juglares también idealizaban cosas, ¿no? En algún punto eso se rompe cuando hay posibilidades de registro en tiempo real. Así es. Hoy en día el video, esta parte del dron o cada quien con su celular en las camaritas, que todo este evento de Trump que están ahí filmando. Sí, claro. ¿Qué puedes decir contra eso? Ay, fíjate que Trump llegó de cierta manera, llegó vestido de cierta manera, y entonces el juglar a lo mejor al rato le echa un pinche plus, y a lo mejor llegaba ataviado con algunas mancuernillas de oro, y de pronto estaba peinado de tal forma y tal, y se empieza a distorsionar una perspectiva de lo que puede haber sido en algún momento información que se empieza a trastocar en datos que pueden caer en la ficción, en el invento. Hoy en día ahí están los videos. Ok, vamos a estudiarlos, a analizarlos desde perspectivas hasta físicas y cuestiones así, o cuestiones que no cuadran con la imagen y cómo se dieron las cosas. Y, oye, que hubo un segundo tirador. Ahora podemos en algún punto tener la evidencia de primera mano. Claro. Eso cambia muchas cosas, cabrón, ¿no? Qué tremendo. Oye, hermano, 40 minutos de nuestro podcast, hermano. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos en la cuestión ya más musical y pictórica. Artística, ¿no? Digamos. En general, yo creo ¿no? que sí, yo creo que tiene que ver mucho esto. Uh-huh. Estamos aquí en Artefacto, amigos, y recuerden que estamos en todas las plataformas de Spotify. Fíjate que ahorita estuve yo checando que cada vez mi distribuidora de ese podcast, que es Apple Music, Amuse se llama, Uh-huh. ya está haciendo más apertura en todo el mundo para que nuestros podcasts sean gratuitos y se escuchen y reboten por todos lados, ¿no? Fíjate que sí, y también hay que hablar un programa especial acerca de la gente que necesita y que hace podcast con su celular y todo ese rollo, esa situación de querer hablar, de querer pues no sé cómo llamar esa palabra, como de exteriorizarse, ¿no? De cualquier tema, ¿no? Uh-huh. Que como estas herramientas son muy buenas para, como dice, el tiempo real, ¿no? De que ya no es tanto ese obscurantismo de la información. Bueno, es que vamos, los seres humanos hoy en día, cuando menos hasta ahorita, tenemos la posibilidad de comunicarnos entre nosotros sin tener que mediar desde el poder, por ejemplo. Claro. Obviamente, estas plataformas, pues desde luego son industria, es una industria. Sí, claro. ¿No? De las redes sociales, desde luego, claro. Y sabemos que son empresas brutales. Oye, y perdón, hago un tacet, oye, por mi canción que es el Profesor Music, pero obviamente los invito a que escuchen mi música. Pues obviamente tengo que pagar al año, no sé, unos como 1,500 pesos al año. Uh-huh. Y mis canciones que voy subiendo, conforme te van un tabulador de que la gente que te escucha de tu música, o la va bajando de Apple Music, sobre todo de Apple Music, que te baja la música y te compra el álbum, cuesta $12 una canción.
Ok. $12, y a mí me dan 5 centavos, una madre así. Claro. Entonces yo siento que obviamente uno sale poniendo un poquito más parte de tu música. Es que esto no es negocio hasta ahorita. Sí, exacto. Puede volverse así, pero tampoco es la intención, ¿no? No, pero ¿sabes qué? Lo importante de esto es que se paga que se comparta en todo el mundo, ¿no? La voluntad aparte. O sea, porque esto es voluntario. Ah, o sea, claro. ya cuando alguien te escucha, es voluntario. O sea, no es esta perspectiva que en algún momento se tenía de los medios masivos de comunicación, en donde había un cierto grupo que aventaba contenidos, pero era lo único que había, cabrón. O sea, no había forma de que tú escogieras o eligieras. Así es. Ahora sí. Era el tema, ¿no? Era el tema y no te saliste de ese Los cuadro. micropúblicos, que ya hemos hablado de eso, ¿no? En cómo este gran mundo de la comunicación de medios, o desde la perspectiva de ciertos aspectos del gran mundo del arte y tal, se rompen, y ahora hay diversidad, y esa diversidad te permite que la gente que ejerce su libertad de escoger, lo haga, y que diga, bueno, ¿sabes qué? Yo quiero escuchar a estos en este momento, porque tampoco es que vamos en tal horario, estos cuates salen, así no, es, cabrón, así. ahora ya ellos están navegando, y además, después de 2 meses a lo mejor alguien llega a nuestro contenido, y de pronto dice, órale, cabrón, me parece interesante, vamos a ver qué sigue, ¿no? Claro. Pero ya es una cuestión de decisión, ¿no? Para terminar, y regresamos ahorita para hacer un desglose de este arte pop, porque también estamos hablando de arte pop, o sea. Pero todo lo que tiene que ver con lo que hemos hablado es claro, pero por supuesto. Cuestión social. Por supuesto, a lo mejor para terminar y desglosar ahorita que pasó una pequeña una pausa. Una pausa. Para terminar, te voy a hacer una pregunta, hermano. ¿Existe la libre expresión underground? Híjole, yo creo que el ejemplo que ponías, o tu experiencia en este lugar de Galicia, cercano a Galicia, que es, pues, a fin de cuentas es toda una región, en España, creo que es un ejemplo de ello. Es decir, el sentido del underground, que tiene que ver con esta parte que es más oculta, que no es tan visible, o que incluso no atiende a generar unas redes tremendamente por llegar a las masas o los grandes públicos, pero que están ahí, que existen, y que a fin de cuentas se vuelven núcleos. O sea, el underground son núcleos de personas que tienen ciertas afinidades y que tienen una libertad para poder reunirse, para poder generar desde la música, desde el arte o desde los intercambios dialécticos una perspectiva del mundo, o una perspectiva incluso hasta del ocio, ¿no? Así es. Eso está muy chido, ¿no? Y ahí tenemos esta perspectiva del underground, que de pronto se vuelve como desde el arte o desde la música. Es que esta banda es de culto, pero es de culto ¿por qué? Porque no llegó a las grandes esferas, cabrón, de los medios y la difusión de esas, pero que de alguna manera hay afinidades con la gente, y son grupos que tienen eso, maneras de comunicarse que empatan. Así es. Los jamás escuchados, ahora por este tipo de plataformas, claro, ahora son escuchados y se vuelve una colectividad. Sí, y que en una de esas, con suerte, se vuelven hasta virales, ¿no? Bueno, pero eso ya es otra cosa, ¿no? O sea, porque aquí... Bueno, una de esas igual me encuero y igual soy viral, pero estamos de acuerdo que el underground no busca esa perspectiva de lo ahorita, de lo viral o de lo... Y siento que todavía el movimiento underground, que se ha manejado desde los 60s, de los 40s y los 30s, de lo que tú quieras, y de siglos atrás, ese rompimiento y esa revolución de la técnica, o por lo menos de lo humano para hacer arte. Con eso nos quedamos, hermano. Las formas. Regresamos. Estamos aquí en Artefacto y regresamos en un momento. Qué rico está esto. Artefacto. 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 Bien,
estamos aquí regresando, aquí escuchando un poquito de los sonidos urbanos que los llegan a escuchar. Estamos aquí con puertas abiertas porque de verdad ahora hace mucho, antes hacía calor en los podcasts antiguos, ahora ya hace mucho aire. Aparte. Bueno, estamos escuchando la música de fondo a Art Lundsight con este proyecto que se llama Bora. Si se pueden escuchar al fondo, se escuchan samplers de Charlie Parker, ¿no? Y todas estas partes de lo que es la nueva música que hace con samplers. Es trip hop jazz. ¿Qué te parece, hermano? Una cosa fantástica, ¿no? Es Aparte, totalmente instrumental. Sí, claro. Bueno, y ya con la referencia de Charlie Parker, la película de The Bird, ¿no? Hay que verla, no. Es lo que había platicado contigo, que si a veces dentro de la miseria puede ser innovador. Bueno, es que desde la miseria lo único que te queda es empezar a subir. En todo lo que sea, la perspectiva creativa, la perspectiva de la necesidad, ¿no? En esos momentos el arte se vuelve, y sobre todo desde la música, una cuestión en donde hay que levantar la voz, ¿no? La voz, ¿desde qué? Desde la perspectiva de las injusticias, desde la perspectiva de quienes están prácticamente abajo de la escalera. Así es. Pues ya para terminar este podcast, hermano, vamos a hablar ya un poquito más de la cuestión musical. Nos quedamos ahí, es que mira, de verdad, sacamos un tema y nos vamos desglosando y nos vamos disparando con temas y a veces ya ni regresamos al punto inicial. Hermano, el arte pop del 2000 para acá, en la cuestión pictórica o a lo mejor musical, ahí nos vamos así como que prendiendo, o por lo menos ver qué es lo que podemos platicar acerca de ese cambio cultural, acerca de la televisión, sobre todo porque MTV, principios del 2000, ya había internet, ya había todo ese resto, el MySpace y todo ese rollo que también lo utilicé y demás. Pero, ¿qué pasó con esos grupos noventeros, ochenteros que nos hacía buena música? A ti te tocó el MTV latino, claro, que después estuvo aquí en boga y demás, pero yo tengo MTV, me recuerdo de mi familia, que tuvimos parabólica desde el 86 más o menos, y yo vi el proceso. Después pues ya empezó en México el ska y todas esas DirecTV latino y demás, pero sí se ve un cambio muy fuerte acerca del arte pop con la televisión, que era digamos que era la parte significativa, o por lo menos que era MTV. Mira, yo creo que, por ejemplo, algunas bandas que ahí hablas desde los 2000 para acá, que a fin de cuentas tienen sus orígenes en los 90, algunas todavía sobreviven. Yo me acuerdo mucho, a ver, pensemos en esta perspectiva, ¿no? De lo que fue en ese sentido, porque la cultura pop involucra muchas cosas, no solamente es la música pop, que en algún momento las personas piensan que están en una especie de género de música. No, el pop es lo popular, lo que se genera para las masas, lo que está en las grandes empresas distribuidoras de contenidos que utilizan los medios masivos de comunicación. O sea que en estos momentos me escucho como una persona de los años 60 que decía que el rock, o bueno, que se cambió de las grandes bandas a los 60. ¿Me puedo escuchar así? Bueno, a ver, no sé si... Yo me acuerdo mucho que, por ejemplo, en la primaria, ¿no? En algún momento había estas madres que inventaron, no sé quiénes los inventaron, pero eran los chismógrafos, ¿no? Y te preguntaban, había una pregunta siempre recurrente: ¿qué música escuchas? Y entonces uno, para verse más interesante desde la primaria, decía rock. El que ponía pop era así como, era como así como, cabrón, o sea, una cosa estudia, o sea, escuchas a Flans o cosas por el estilo, pero puedes escuchar rock cuando puedes tener ahí a Eddie Van Halen, o puedes tener ahí sí, lo que nos llegaba también, la gente que lo tenía parabólica en los 80s, claro, lo que le llegaba, ¿no? Ya no hablemos de las perspectivas un poco más exquisitas. Por cierto, música, ¿no? hago un tacet, un saludo, y lo voy a grabar porque de verdad quiero mandar un saludo a un gran melómano que es DJ Cuervo, que él es, claro. Sí, pero lo voy a grabar ahorita y quiero grabarlo, se lo voy a mandar en video. Aquí lo tengo. A ver, aquí lo tengo. Quiero mandar un saludo a un gran melómano que fue parte de influencia, DJ Cuervo, de aquí desde Artefacto, con
nuestro amigo Alejandro Teutli. Bueno, Estamos en la segunda parte de nuestro podcast, que una de las personas aquí en Puebla que es un gran melómano y un gran conocedor de la música es DJ Cuervo. Estamos hablando, mi estimado, en cuestión del arte pop en este podcast de segunda parte del Artefacto, y saliste a relucir porque tú siempre fuiste parte de ese conocimiento que a lo mejor antes de estuvieras en Radio WAP, siempre fuiste una persona en la cual siempre tenías las primicias de la música aquí en Puebla. El Avantgarde o cuestiones así. Mi Cuervo, te mando un abrazo. Sí, ya nos hemos topado así en lo personal. No, maravilloso, es un ¿no? maestrazo. Claro, por supuesto. Sí, ¿no? Y fíjate, aquí, bueno, estamos aquí, te voy a mandar este pequeño video en el cual estás parte de nuestro podcast diciendo que es una de las personas que trajo la música aquí en Puebla. Él es más enfocado en la cuestión, la situación oscura. Claro. Pero también tiene un gran brebaje y conocimiento de toda la música, de todos los géneros musicales. Vamos a ponerlo así. Fue una especie de parteaguas, sobre todo desde la cuestión a nivel mediático del radio, de la universidad. Pero antes. Desde antes, ¿no? Sí. Pero esta cuestión en donde nos puso otras perspectivas en la mesa. Sí, no, fíjate, si DJ Cuervo fuera músico, sería un gran músico, te digo, con ese conocimiento. Saludos, mi DJ Cuervo. Bueno, para eso hago un taser en este podcast, hermano. Saludos. Saludos igual, carnal. Ya nos encontraremos. Ojalá estuviera con nosotros este podcast. Es más, lo invitamos desde acá. Así ¿no? es, a así que venga es. a hacer un programa con nosotros. Claro. Sería una maravilla. No, sería increíble que estuvieras con nosotros, mi estimadísimo DJ Cuervo. Pero bueno, te mando un fuerte abrazo. Pero bueno, continuamos con nuestro tema es, mi querido DJ Cuervo, es el arte pop segunda parte. Pero bueno, ojalá puedas ver este programa, este programa que estamos en YouTube con Profesor Music y también en Artefacto en audio. Pero bueno, continuamos, hermano. Bueno, ahí se lo mandamos al estimado DJ Cuervo, ¿no? En algún punto, a ver, yo creo que va más extensa la charla. No solamente en la perspectiva de la música o del arte pop, sino más bien en lo que significa el sentido de la cultura pop, ¿no? La cultura popular, que en algún momento también comentábamos, es una cuestión que se maximiza de los Estados Unidos y que no solamente toca o trastoca una perspectiva de digamos, el ocio desde estas cuestiones de la música o del arte, sino también desde cómo vivimos, cómo nos vestimos, ¿no? Desde qué perspectivas vemos el mundo. Eso está tremendamente interesante porque eso es la cultura pop, la cultura popular en muchos sentidos, ¿no? Así es. Y bueno, conlleva muchas situaciones. Fíjate, ahorita tú prendes MTV en satélite latinoamericano, en el gringo, ¿no? Yo todavía tengo ahorita satélite para poder ver los canales de MTV, pues ya son puros pues son reality shows, ¿no? Ya no es el MTV de antes. Ahora, MTV lo que hizo fue antes no existía internet. Teníamos MTV, por ejemplo, los videos que salían, ¿no? Entonces hicieron canales subalternos en el cual pues ya es MTV2 o MTV Classics, claro, o MTV ya había Gems. una subdivisión ahí del Así canal, es, ¿no? pero creo que la esencia se perdió y no sé. Mira, yo este cambio de los años 60s me estoy escuchando como el que escuchaba yo grandes bandas. Eres un absoluto nostálgico. Así es. O estoy rompiendo esa plataforma de esa época que decían, no, en esa época las grandes bandas de la Segunda Guerra Mundial, la posguerra y todo ese rollo, y los 60s. Ray Conniff o Glenn Miller o no, Glenn Miller, Ray Conniff fue de los 60s, ¿no? Sí. Entonces yo creo que a lo mejor no quiero caer también en esa parte, ¿no? O sea, a lo mejor también los chavos de ahora necesitan un poquito más de diversidad o holgadez Híjole, pero de reality shows. ¿Estará bien eso? O que los chavos de ahora ya nada más ven música y ya no lo escuchan como un acetato, ya nada más lo escuchan con una bocinita y escuchan una canción y con un formato de audio muy pobre. Mira, yo te lo pongo así. Estos chavos de ahora tienen más chance y más posibilidades de decidir que nosotros cuando estábamos en sus zapatos. O sea, es decir, ahora uno escucha lo que se le pega la gana, pero, o sea, en ese poder de decidir,
pero en algún punto también hay ciertas perspectivas que tienen que ver, como mencionábamos hace rato, con el confort, la comodidad. Es decir, ¿en qué momento, por ejemplo, el arte y la música iban acompasados de ciertas necesidades o incluso de ciertas problemáticas? Hoy en día sigue siendo, utilizado dentro del arte ciertos aspectos de injusticias o de problemáticas sociales, pero en el momento en que empezamos a generar una perspectiva de vida más cómoda para los miembros de una sociedad, de pronto ese ocio a través del arte cambia. Ok. Es decir, en algún punto, antes, hablábamos hace rato de los 60, de los 70, había ciertas cosas que todavía eran contestatarias, que eran de protesta y tal. Y no quiere decir que hoy en día no existan esas cuestiones, pero se han ido minimizando y tal vez ha bajado en algunos puntos la calidad, por ejemplo, de producción o de propuestas musicales y tal. Pero esto hasta cierto punto, porque hace rato que hablamos del underground, hoy en día sigue habiendo en la música propuestas tremendas, ¿no? Que siguen retomando perspectivas y problemáticas sociales, siguen haciendo música al mejor nivel posible. La cuestión es la cuestión de qué elige la mayoría, ¿no? Entonces, en ese momento, tal vez la mayoría... que digamos que el arte pop es lo que el respetable y la comunidad colectiva es lo que pide. Un reflejo, ¿no? O sea, me acuerdo mucho, y esto lo decía, por ejemplo, el Tigre, ¿no? Emilio Azcárraga, claro. Milmo, su padre, Emilio Azcárraga Vidaurreta y tal. Pero Emilio Azcárraga Milmo en algún momento declara lo siguiente: yo hago televisión para jodidos. Pero Y no todo era jodidos monetario, era jodidos intelectual. Y también del otro, ¿eh? Es Bueno, decir, pues sí. Esa perspectiva que después también, ¿te acuerdas de Luis de Llano, que hacía novelas y cosas así? El cabrón a uno le preguntan y él, defendiendo su trabajo, dice: yo educo emocionalmente a las personas. Les digo, por ejemplo, si se enamoran, qué decir o la chingada. Entonces, ahí es una cosa, el mensaje es muy fuerte. muy fuertísimo. Pero fuerte, pero real. O sea, cuando Azcárraga mismo decía, yo hago televisión para jodidos, tenía toda la razón. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre esa época y la actual? Es que hoy en día, incluso lo que puedan percibir o lo que vamos a percibir a nivel social de jodidos, pueden elegir. Cuando tienen, por ejemplo, una plataformas o una cuestión abierta, ¿no? Tu YouTube, si no es premium, pues no hay pedo, te avientas tus comerciales, pero puedes elegir lo que quieres ver. Y si tienes en algún momento alguna situación de curiosidad, pues buscas lo que quieras, no solamente de tu época, sino de épocas para atrás y la fregada, Claro. ¿no? Entonces, es una cuestión que nosotros no teníamos forma de elegir. No, para nada. Había formas de elegir entre el mainstream. Pero no, te voy a decir una cosa, sí, fíjate, que yo como tuve parabólica, perdón que lo repita, pero de verdad es que yo tuve toda la información. Yo creo que si me hacen un documental desde el 86 hasta los 90, o sea, yo vi programas en el cual en un canal alemán, es TF1, era un canal que se llamaba Retro, ¿no? Ajá. Retro. Y pasaban los programas alemanes de la Alemania Oriental. Ajá. Y unos buenos músicos de New Wave, o sea, electrónico con New Wave, por ejemplo, ¿no? Y en el cual pues estaban en el muro totalmente ruso, ¿no? De la parte rusa de los 80, 70. De socialista, la parte totalmente socialista. Y fueron los mejores grupos. Kraftwerk estaba en el occidental, obviamente Kraftwerk copió de toda esa. Es lo que vamos a lo mismo, hermano. La miseria de pocos sintetizadores que tienen estas gentes, hacían sonidos monótonos y ritmos monótonos con sintetizadores que hacían música. Entonces, en esa situación, pues te das cuenta que siempre con el yugo político o lo que tú quieras, siempre está la música ahí, siempre va a estar ahí, ¿no? Pero los géneros se dividen también.
después ¿cómo era? Del derrumbamiento del muro de Berlín, del muro, del 89. en el 89, pues toda esa música underground se volvió en techno. Sí. En el techno. No fueron los occidentales, déjame decirte, eran los orientales, en el cual pues tenían unos pocos samples que les llegaban por lo occidental y hacían ritmos repetitivos con una maquinita, ¿no? Un TR-1 de Roland 808, y hacían las mejores situaciones, ¿no? Entonces yo siento que a veces también, y reitero, que a veces también el poco... La miseria te hace ser hace ser cosas mejores, siento yo. Yo creo que más bien la miseria lo que hace es en algún punto, sobre todo cuando hay ese nivel de conciencia a nivel social, porque como habíamos dicho en algún punto, la pobreza, o en ese sentido si quieres llamarla la miseria, es la condición natural de los seres humanos, ¿no? O sea, en su estadía en el mundo, así de te echo al mundo y eres eres una especie que tiene que rifársela con todas las aveniencias o desaveniencias que hay en el planeta, ¿no? A nivel climático, a nivel político, social y pero incluso antes de la política y lo social, lo social siempre, pero en algún momento esta perspectiva de la supervivencia. Hoy en día ya no estamos viviendo desde esa perspectiva de vamos a sobrevivir, no sabemos qué vamos a comer mañana, ¿no? O sea, hoy en día abres un refri y tienes ahí lo que sea, cabrón. Incluso hasta en países tremendamente vapuleados por muchas cuestiones a nivel geopolítico y tal, tienen cierta manera de estar subsistiendo. Cuando los seres humanos empezamos a tener un poco más de ocio, en esta época, ya lo hemos comentado también, vivimos con más ocio, con más posibilidades de tiempo libre. Y la cuestión es cómo llenamos ese tiempo libre, ¿no? Ahora, ¿cómo lo llenas? Pues como quieras, ¿no? Tienes este nivel de elección tremendo, ¿no? Hoy en día ya no estás una parabólica, o sea, hoy en día la parabólica es esta cosa. Así es, ¿no? así es. Entonces, así es. Y no solamente lo que está sucediendo en tiempo real, porque, a ver, cuando tú tenías una parabólica, tenías chance de escuchar canales alemanes españoles, o canales españoles, lo que quieras, sí, pero era lo que mundo se transmitía en ese momento y era elige en esto. Así es. Y punto. Hoy en día puedes elegir incluso cosas que están en la red hace 40, 50, 60 años. Sí. O más. Oye, hay un canal, perdón que te interrumpa, hay un canal en Argentina, de hecho, bueno, en Argentina... El canal de El Peluca de Milei. No, al contrario. De hecho, la televisión pública, Milei ya los quería mandar al carambas, pero sí, obviamente, pues... pero hay un canal en Argentina que se llama Volver. Uh-huh. Muy bueno. Las mejores películas y programas que se hacían también en Argentina, muy buenos filósofos que se hacían ahí en la época de... Que era una maravilla en Argentina y en España, ¿no? Sí, no, y en España. Oye, en España. Antes de... Bueno, de pero aquí, seguimos ahí la cuestión de Argentina, claro, y claro. Ahorita... Sí, no, por supuesto. Sí, no. Entonces, hay muchos buenos pensadores. Fíjate, el tiempo del Prime, que eran los domingos, los sábados, uh-huh, pues eran unas entrevistas del Canal Sur en España, uh-huh, en los 80s, con este gran... Hablo de España ahorita en estos momentos. Sí. Con este gran pensador, ya se me olvidó su nombre ahorita, pero el que te enseñé hace un rato, ¿no? Ajá. Que decían que eran unas entrevistas increíbles, ¿no? En el cual pues ya te dejaba frío sus formas de pensar, ¿no? Entonces, mientras en el Prime existía, en esa época de los 80s, 90s, finales de los 90s a lo mejor, ahora el Prime es la casa de los famosos, ¿no? Entonces, ahí también es un tema del arte pop. ¿Qué se puede cambiar? O no se cambia, o nos vamos a hacer parte de algo, ¿no? De que a lo mejor ese tipo de Big Brother, de esta parte de la casa de los famosos, pues ya son virales, ¿no? Estaremos siendo ahorita los viejos de los años 50, de Glenn Miller, las grandes bandas, a los 60, que ya era un cambio. Nos estaremos viendo reflejados de esa añoranza musical e intelectual. Mira, la cuestión de la añoranza que tiene que ver mucho con esta perspectiva de la melancolía,
¿no? De añorar las cosas del pasado o lo que en algún momento pensamos que Era mejor. fue mejor. Exactamente. Ahí sí, claro, ¿no? claro. Entonces, yo creo que ahora la maravilla que tenemos en esta perspectiva de elección en cuanto a las posibilidades es que tenemos todas esas y las actuales, que son más pobres musicalmente, que son tal. Bueno, pero es que también hoy en día sigue habiendo músicos tremendos que a fin de cuentas nadie conoce, o de pronto artistas plásticos tremendos. O sea, hoy tenemos digamos, un mundo tan amplio para elegir que incluso se vuelve completamente inasible. ¿A qué me refiero con esto? A que hay tanto que ni siquiera puedes conocer todas las perspectivas o todas las propuestas o todas las alternativas. Wow. Y solamente eliges las Wow. que te van cayendo o las que vas buscando, pero es imposible tener claro el panorama completo. Eso está muy claro. Antes lo tenías muy claro, ¿no? Pues sí. Mira, ahora sí que usted ya me quedé el hocico, hermano. O sea que estamos viviendo no en dictadura de mainstream, no hay dictadura en mainstream, ¿No? simplemente Hasta ahorita. tenemos ahorita lo que se le llama el poder de la elección. Claro, porque la dictadura del mainstream era antes. Ahora, podemos llegar otra vez a eso con la era de la cancelación o con cuestiones de que ya no se pueden hacer o divulgar masivamente y tal porque no es políticamente correcto, pero hasta ahorita todavía tenemos posibilidad de buscar lo que quieras. Pongan en su buscador, no sé, cabrón, decías Glenn Miller, o busquen más para atrás corridos mexicanos revolucionarios que... ¿Te acuerdas de este programa hablando recordando un poco esta perspectiva del el DJ Cuervo, que solamente por el canal en donde él en algún momento empezó a generar sus contenidos en Radio WAP? ¿Te acuerdas del Gringo Viejo? Ah, cómo no, ya falleció. No sé, pues yo ya tiene mucho Creo que rato no, que no soy sí, asiduo a Radio ¿verdad? WAP, a pesar de que trabajo en la universidad, pero... Sería bueno que sacaras información, digo, para saber, Ahora, ¿no? pero había cosas que él presentaba porque en discos El fonógrafo, desde el fonógrafo, puta, de corridos revolucionarios que ahora te puedes encontrar en internet, en YouTube. Y ¿sabes qué también le pasa esto en la cuestión de la... ¿Cómo se llama? En la Ciudad de México existe lo que se llama la música y todo lo que está grabado en video y en audio. Que son los archivos, ¿no? Los archivos. Desde las fonotecas. Las fonotecas, ¿no? Y todo Uh-huh. eso. Sí, eso está muy bien. Mi estimadísimo, ¿con qué nos vamos programa? Yo creo que nos vamos ya para, digamos, generar cierta conclusión. Del arte pop. Del arte pop. El arte, o sea, el sentido de la cultura pop es inevitable. Vivimos imbuidos en la cultura pop y este sentido de la cultura pop, lo popular, atiende a que en ninguna otra etapa del devenir histórico de los seres humanos hemos tenido tantas posibilidades de elegir. Desde el pasado más, digamos, recóndito hasta el presente. Hoy no nos damos abasto, como yo decía, para poder conocer todas las perspectivas desde el pasado y desde el presente que podríamos elegir. ¿Qué es con lo que te quedas? Pues con lo que tienes acceso en algún momento, con lo que buscas a nivel de tu curiosidad o a nivel incluso de lo que, por ejemplo, familiarmente o a nivel cotidiano has aprendido. Tú me compartes cosas, pero tus padres te compartieron algunas cosas y tal. Y todo eso lo tienes ahorita en una especie de tómbola que se está revolviendo. ¿Te alcanza la vida para conocer todas las opciones que podrías elegir? No. Está muy cabrón. Sí, hombre. Y va en el futuro para más, porque seguimos generando, seguimos haciendo cosas nuevas, seguimos haciendo un tremendo jazz maravilloso, un tremendo rock maravilloso. Se siguen preservando las obras de Mahler, de Bach o del que quieras. Wagner. Puta, o sea, tienes ahí las pinches opciones y esta perspectiva, sí, claro, de la cultura pop que tiene mucho que ver, sí, claro, con esta cuestión del capitalismo neoliberal y lo que quieras y la globalización. Ahí están las opciones. Hoy en día, la perspectiva del mundo
te da más posibilidades de las que puedes abarcar. Ya no existe el mainstream. Ya no es esto a huevo, elige. Ya no quieres escuchar a López Dóriga, pues ahora elige a tal o fulano. No quiero mencionar nombres, pero ahí están los micropúblicos, la fragmentación del mainstream en un montón de opciones que ya no alcanzan a conocerse todas. Ya no se puede. Ya no. ¿No? Claro. Ahora, desde tu perspectiva y tu banderita y en tu modo de ver el mundo, tienes más opciones de las que puedes elegir. Ahora, pues empieza a ser curioso y a elegir las que más te llenen en esta cuestión de qué tipo de espectador eres, qué tipo de ciudadano eres. ¿Eres un poco más crítico? ¿Eres un poco más contestatario que ya tiene sus asegúnes? ¿Sabes más? Porque ahí está la información, la era de la información, que no necesariamente es igual a la era del conocimiento. ¿Qué es lo que en algún punto empieza a generar un sentido para ti? Y se queda en uno mismo. Exacto. Puedes tener la situación. Y se comparte, claro, pero todo, con esos que tienen afinidades contigo. Así es. ¿No? Y ya estás. Así que el mainstream, amigos, ha muerto. Nadie te dirige un MTV, nadie te va a decir qué es la música. Simplemente ya ahorita con estas plataformas tenemos el sentido de elección. Hasta ahorita, porque el mainstream a nivel político, financiero y económico, ahí está. Sí. Porque eso no lo elegimos, ¿no? Claro. O sea, pero hablamos de cuestiones que tienen que ver con arte, que tienen que ver con propuestas culturales o con visiones del mundo, desde la filosofía, la antropología, la historia. Opciones es que no nos alcanza la vida para conocer cuando menos un ápice de todas esas Y opciones. situación que no teníamos antes. Solamente teníamos MTV y teníamos Televisa y demás. O sea que nos vamos que tenemos el poder de elección. Yo diría, voy a cerrar con una frase Adelante, maestro. que tiene que ver mucho con los argentinos. Dijera su presidente actual, pues que viva la libertad, carajo, ¿no? que vaya que chingue su madre. Pero claro, pero la libertad A los de veras, amigos de ¿no? Doctor Tangalanga, no. O sea, lo que No. queremos decir es que es un libre albedrío. Lo estoy deconstruyendo. Exactamente, ¿no? libre albedrío. Es un Exactamente. ejemplo. O sea, ese absurdo. sentido de Sí, viva la claro, libertad, carajo, claro. pues ve, ahí tienes opciones, Claro. eres libre para elegir, pues qué chingón, Claro. dale. Muchísimas gracias, mi estimadísimo Alex. Y bueno, pues amigos, pues recuerden que este podcast se puede escuchar en Apple Music, en Spotify, en Podcasts y todas las plataformas. Nos buscan como Artefacto Podcast y estamos, nos vemos aquí un mes, hermano. Nos vemos para la siguiente. Gracias a todas y a todos quienes comparten. Y bueno, ¿no? también Dafri Morales, aquí estaba su lugar, pero bueno, pues obviamente no pudo venir. Y también al maestre Fernando Portillo. que estamos sedientos de su conocimiento. Y la otra también, tenemos pendientes algunos en vivos. Sí, ¿no? también. O sea, ya tenemos alguno por ahí, y también nuestro amigo piloto. a nuestro amigo DJ Cuervo. A DJ Cuervo, hay que tenerlo hay acá que, para, sí, ¿no? claro. A ver si nos hace el honor. El de honor, estar con carajo, estar aquí. sí, claro. Bueno, amigos, pues nos estamos yendo. Saludos y les mando un fuerte abrazo y nos vemos aquí un mes. Gracias. Hasta la siguiente. Chao. Chao. Artefacto. Artefacto. Artefacto.